Hola, soy el Bill Joshua, aunque tú ya me conoces, y me alegra que estés conmigo. Esto es Te lo cuento al oído, un espacio en que tú y yo nos pondremos al día. Hablaremos de recuerdos, temas geek y de cosas importantes de la vida. Algunas súper densas y otras para relajarnos un poco. Vamos, no puedo esperar para contarte. Ya se me hacía que no llegabas el día de hoy, pero ya veo que ya traes tu bebida lista, que tienes todo listo para que empecemos a platicar. Así que bueno, vamos a platicar el día de hoy de un tema que la semana pasada dejé allí un poquito en el aire, acerca de lo que son los videojuegos. Porque los videojuegos son algo que forma parte de la cultura popular actual, que se convirtió en algo bastante común. Y son un medio de entretenimiento que ahora viene un poquito a competir con otros más tradicionales como el cine o la literatura, entre muchas otras cosas. Así que vamos a hablar ahora de los juegos de video, que así como el cine, la música y otros medios de entretenimiento, también se pueden relacionar con recuerdos importantes que puedes haber tenido en tu vida y definir un poquito de lo que somos. Así que acomódate, ponte cómodo o cómoda y pues comencemos a platicar de esto, porque te consideres o no fan de los videojuegos o simplemente los odies, creo que de todas maneras hay algunas cosas interesantes que podemos un poquito desenredar aquí. Porque hay muchas concepciones un poquito erradas desde mi punto de vista, bueno, muy erradas. Como el hecho de que en cuanto hay un problema de violencia como un tiroteo o un asesinato, una masacre, lo que sea, sobre todo en Estados Unidos, que allá cada rato hacen eso, de volada la gente dice, es que los videojuegos, es que la persona esta jugaba Call of Duty y por eso ya quiere matar a todos. La verdad, esta es una forma súper prejuiciosa de ver a los jugadores de juegos de video, pero pues ahorita vamos a tomar un poquito más este tema, porque hay que preguntarnos si realmente los videojuegos influyen de una manera tan crítica y tan importante en la mente de las personas que los juegan, y si existe alguna ventaja de jugar videojuegos, porque la gente siempre habla de las cosas que son malas, ¿no? Pero probablemente hay cosas buenas también, así que bueno, también eso lo vamos a hablar ahorita. Así que lo que haremos es ir a buscar en la RAE qué es un juego de video. La RAE, volviendo otra vez a nuestra tradición de buscar en la RAE, nos dice que un videojuego es un juego electrónico que se visualiza en una pantalla. Creo que es bastante claro, pues es un juego que va a tener alguna actividad ahí para la persona y que hay una pantalla en la que lo puedes visualizar. Aunque bueno, ya ahorita hay juegos de realidad virtual que no se ven realmente en una pantalla, sino como en lentes o así, aunque tal vez eso se pueda considerar pantalla. En fin, una cosa que es interesante es que en la actualidad los videojuegos son una industria que, según las estadísticas, genera y mueve más dinero que la industria del cine. Y esto creo que es algo que es bastante importante de considerar, porque si lo piensas, hay películas como Avengers, por ejemplo, que mueven unas cantidades de dinero absurdas. Y aún con eso, los videojuegos como industria siguen siendo un medio que mueve aún más dinero que el cine, y con todas estas tan grandes producciones que existen y demás, y aún así, ¿no? Para abordar el tema voy a devolverme un poquito en el tiempo, como a ese momento en el que yo jugué el primer videojuego que yo recuerdo, que fue más o menos por allá del nacimiento de los videojuegos, pues fue en los 80s. Hace muchos años, pues yo estaba muy pequeñito. Recuerdo que mi papá tenía un amigo que pues era de Estados Unidos, y a él como que le gustaban mucho los juegos de video. Para esta época ya existían algunos de los como precursores de los videojuegos, y ya se había lanzado formalmente lo que son las consolas de sobremesa para casas, ¿no? Y bueno, una de ellas era el Atari, y recuerdo que en su momento mi papá jugaba al Atari. Luego de eso también a mí me tocó jugar, y a mi familia, con una consola muy desconocida aquí en México. No sé por qué, yo siempre que se la menciono a la gente nadie la conoce, que es la ColecoVision. Esta consola era una consola súper rara que tenía un control que era como un rectángulo con una palanquita en el medio y un teclado numérico con los números así como si fuera de teléfono digital, del 1 al 9 con el 0, el asterisco y el gato. Estaba súper raro, estaba dificilísimo de utilizar ese juego, pero recuerdo que lo jugamos mucho tiempo porque pues en esa época era algo súper innovador. Y bueno, de pasada con esto que estamos yéndonos a lo que es la historia de la vida, de mi vida, vamos a ir un poquito a recorrer la historia de los videojuegos para poder entender cómo han evolucionado a través de los años. Y bueno, nada más vamos a hacer así rapidito como que un viaje por la historia de los videojuegos. Sinceramente tendríamos que llevarnos aquí como que decenas de horas para poderla explicar bien. Pero lo que nos interesa nada más es como que videojuegos, una historia corta. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y bueno, volviéndonos en el tiempo, por allá de los años 50, y pese a la creencia popular, el primer videojuego no fue Pong, ese que se jugaba en osciloscopio. De hecho, la mayoría de la gente piensa que ese fue el primer videojuego y no es así.
El primero fue un juego llamado Tennis for Two, que fue creado por un físico, la verdad no sé si voy a pronunciar bien su nombre, que se llama William Higginbotham en 1958. Con el paso de un par de años se crea lo que fue el juego de Pong, en el que ya ves que parece como estas dos barritas y una pelotita y que tienes que pegarle una y otra. El primero era este que se llamaba Tennis for Two, que era una especie como de una línea en el medio, que era como si fuera una red como de tenis, en la que las personas eran un punto de cada lado y que le pegaban a la pelota para poderla mandar hacia el otro lado del jugador. Después de eso, pues llega con el paso de más años, por ahí de los 70s, lo que fue la primera consola de videojuegos casera, que fue la Magnavox Odyssey. Esta consola vendió 350,000 unidades y eso que eran los años 70. Este número creo que es bien importante porque si te pones a pensarlo, era una industria recién nacida y ya movía 350,000 unidades de consolas en esa época de los años 70, cuando todavía no era como muy popular. A finales de la década de los 70 llega la Atari 2600, que fue la que yo jugué cuando estaba niño. Esta fue considerada ya dentro de la segunda generación de consolas. Que por cierto, en lo que es la historia de los videojuegos y de las consolas, se maneja como en la vida de las personas a través de generaciones. Se dice que la primera generación de consolas fue en la que estuvo la Magnavox Odyssey. Después de eso apareció una segunda generación en la que perteneció aquí la Atari 2600. No quiere decir que fueran las únicas consolas, había un montón. Nada más que solamente quiero abordar las que fueron importantes porque si no nos llevaríamos toda la década aquí. Y bueno, cada generación abarca una cantidad de años en las que aparecen diferentes versiones o modificaciones de la consola u otras consolas. Y por eso se manejan por generaciones, como para poder mantener una especie de marco de referencia de cuál era la época en la que un juego o una consola apareció. Más adelante, esto es algo que quizás sí recuerdes porque son consolas muy populares. Llegó la consola que cambió el paradigma del mundo, lo que fue la NES, la Nintendo Entertainment System, que esta apareció entre 1984 y 1985 por la publicación de la consola pues a nivel mundial. Y nació pues como te decía junto conmigo, ¿no? Esta ya fue la tercera generación de consolas en las que ya existía un mercado más grande. Recuerdo mucho, tanto con mi familia como yo individualmente, que cuando apareció la NES, a mí me volaba la cabeza el jugar con la Zapper, la pistolita esta de la NES, que le podías disparar al juego de los patitos, ¿no? Que se llama Duck Hunt. Y hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha, pero hasta más o menos un tiempo reciente, supe realmente cómo funcionaba esta tecnología y se me hace bien interesante cómo Nintendo siempre ha tenido esa filosofía desde sus inicios en los medios electrónicos de utilizar tecnologías que son como viejas o baratas para generar experiencias novedosas de videojuego. Y está bien padre que Nintendo tiene siempre como que esta forma de ver las cosas. A veces le juega a favor, a veces le juega en contra. Y obviamente junto con la NES llegó el juego más revolucionario de la historia de los videojuegos, a mi parecer, que fue el primer juego de Super Mario, el Mario 1. En el que podías rescatar por primera vez a la princesa, que podías utilizar el Super Champiñón para crecer, que podías tener como tus balitas con la Fire Flower. Y por lo que este juego también fue muy relevante es por el hecho que fue la primera vez en la que se nos puso en el rol de un personaje que éramos nosotros y teníamos un objetivo, y se descubrió que este tipo de experiencias eran mucho más interesantes para las personas. Las cosas que tenían un personaje que eran como más personales que las que se trataban de experiencias como de naves espaciales o de objetos o cosas que no permitían que las personas se sintieran relacionadas con lo que estaban haciendo. También con la llegada de la NES se dice que Nintendo rescató a la industria de los videojuegos. Para esta época habían aparecido ya un montón de consolas, un montón de juegos de video diferentes. El problema era que todas las cosas que se hacían por otras compañías eran de muy mala calidad, y realmente lo que pasaba es que la gente compraba productos que no estaban bien regulados, que no se controlaba bien la calidad de estos, las experiencias que se tenían con ellos y demás. Y las personas ya estaban hartas de estar comprando consolas y videojuegos que no servían o que estaban muy chafas, por así decirlo. Y cuando llega Nintendo, ellos marcan como un nuevo hito, una nueva pauta de cómo se tienen que hacer las cosas con niveles y estándares de calidad elevadísimos. Y también algo interesante que te quiero contar de Nintendo, que tal vez alguien que es gamer lo sabe, pero la mayoría de la gente no, es que Nintendo no siempre se dedicó a los juegos de video. Actualmente nosotros conocemos a Nintendo por esto, porque pues tiene ya muchos años en esta industria. Sin embargo, Nintendo era una empresa que se dedicaba a crear juguetes. Y lo primero que ellos hicieron en sus inicios eran unas tarjetas de juego que se llamaban Hanafuda. Todavía hay como ediciones especiales de ellas y demás como para conmemorar la época en la que Nintendo las hacía.
Y también hay ilustraciones de Super Mario en estilo Hanafuda, ¿no? Como para poder remontarnos a esa época. Pero por lo que te digo esto es porque la compañía Nintendo no siempre fue una empresa de videojuegos. Ellos siempre se dedicaban al entretenimiento, que era entretenimiento tradicional, digamos, con juguetes. Y después ellos entraron a este mercado de lo que eran los juegos de video. Y llegaron a crear como que este parteaguas y a rescatar el concepto de lo que son los juegos de video y que la gente volviera a tener confianza en que un producto de este tipo podía tener buena calidad y podía valer la pena comprarlo. También con la llegada de Nintendo y otras empresas al mercado de los videojuegos, el mundo se comenzó a dar cuenta de que los videojuegos generaban mucho dinero y que era una industria en la que cada vez había más oportunidades, más crecimiento y muchas otras empresas comenzaban a subirse como que a este tren de los juegos de video. De ahí llegaron competidores como Sega con la Genesis y otras consolas que ellos hicieron. Crearon a este personaje famosísimo que es Sonic y como toda esta competencia contra Nintendo. Más recientemente apareció también Sony, de toda una trifulca que tenían Nintendo y Sony para crear una consola juntos, que luego no se hizo. En fin, el asunto es que Sony se separa de Nintendo y decide lanzar su propia consola, que fue la PlayStation, la cual fue una consola que tuvo muchísimo éxito. Y también más recientemente aparece el último de los competidores fuertes en la industria de los videojuegos, que es Microsoft. Ellos lanzaron la Xbox en su época y pues fue también un nuevo competidor fuerte que apareció en esta industria, que empezó a generar pues ya mucho más dinero y mucho más competencia. Así pasaron las generaciones de la cuarta a la octava, que la octava generación es la actual, que pues la actual generación de consolas se representa por la PlayStation 4, la Xbox One y la Nintendo Switch. Y de hecho estamos a poquito, pues a finales de este año se lanzan las consolas de nueva generación, que son la PlayStation 5, la Xbox One Series X, entre otras. Y pues también nosotros pasamos por el nacimiento de consolas portátiles como la Game Boy, la 3DS, la PS Vita, la PSP, entre muchas otras consolas. Y la verdad es que la industria de los juegos móviles casi siempre ha sido dominada por Nintendo, porque las consolas móviles de Nintendo siempre han sido bastante buenas, de buena calidad, con un catálogo muy bueno y por eso han sido mucho más exitosas en general. No así, también Nintendo, como las demás compañías, han tenido muchos fracasos comerciales. En el caso de Nintendo, la GameCube, la Nintendo 64 y la Wii U fueron considerados fracasos totales para la compañía. Fueron consolas que igual les dejaron aprendizajes y muchos juegos que eran muy buenos, pero que de manera comercial no tuvieron éxito. Te cuento todo esto porque quiero que pienses que con el paso del tiempo, los videojuegos cada vez comenzaban a diseñarse para un público más amplio, porque había más gente trabajando ahí, que no eran únicamente niños. Al inicio, si lo piensas, los videojuegos eran como relacionados con niños. Sin embargo, con el paso del tiempo, la historia de los videojuegos fue provocando que con las nuevas tecnologías y demás, empezaran a poderse crear experiencias nuevas, más cinematográficas, que te cuentan historias más profundas y que ya no se trataban de un entretenimiento vago o barato, sino que ya te podía ofrecer experiencias mucho más adultas. Que como todo, el valor del videojuego y la experiencia que te puedas llevar depende de qué tan selectivo seas con los juegos que juegas o el tipo de juegos que te gusta jugar. Porque así como en la literatura hay basura como la del autor de Cañitas, este libro horrible de leer, insoportable, no lo leas. Como también hay gente maravillosa que tiene un nivel sobresaliente en su forma de escribir como Sylvia Plath, esta poetisa estadounidense. Si no la conoces, léela, es súper intenso todo lo que escribe, pero está padre. Te pongo este ejemplo porque así como hay juegos buenos y de buena calidad y que valen la pena, pues obviamente también hay cosas que no valen la pena. Así que ahí también ya depende de que tú te pongas a investigar un poco a qué cosa le vas a dedicar tu tiempo y de los gustos que tengas, porque pues dependiendo de eso va a ser el tipo de juego que tú puedas jugar. También te puedo decir que con la llegada de ese tipo de juegos más adultos, llegaron juegos como, no sé, Mortal Kombat o Doom, que traían experiencias que para nada estaban pensadas para niños. Y este fenómeno trajo consigo que se tuviera que empezar a crear una regulación para poder decir qué tipo de juegos son accesibles para niños, cuáles no. Pero también te puedo decir que al ser un jugador que he pasado técnicamente toda mi vida jugando juegos de video, también muchas de las mejores experiencias y de aprendizajes más interesantes en mi vida, también como entretenimiento, han venido de los juegos de video. Porque ha habido tantas veces que he jugado juegos que me han llegado tanto al corazón, que me han emocionado tanto, que me han hecho enojar, lo que sea, que me han hecho emocionarme. Recientemente recuerdo este juego de Ori and the Will of the Wisps, que es una experiencia magistral de la forma en la que se cuenta la historia de manera contextual, sin tener muchos diálogos, sino que los personajes y las situaciones son muy expresivas y te llevan a un montón de rincones y aprendizajes interesantes. Está súper padre, además de que la jugabilidad del juego está súper impresionante de buena. Si tienes una Xbox One, te recomiendo mucho que lo juegues porque es un juego que vale mucho la pena. Es cortito, pero no tiene desperdicio, la verdad. Y volviendo un poquito al tema,
Y hoy en día tenemos videojuegos hasta para el microondas, ¿no? O sea, tenemos videojuegos en el celular y que en el reloj y en la computadora y en el dispositivo tal y en el iPad y en todos lados tenemos juegos de video y se han ido creando como nuevas modalidades y formas de jugar como el free to play, que son ese tipo de juegos en los que empiezas a jugar sin comprarlo, pues como gratis, pero luego ya dentro del juego te cobran por cosas o se te acaba la energía del día y tienes que esperarte para volver a entrar. Y si quieres entrar rápido, pues sorpresa, tienes que pagar. Y así le hacen, ¿no? Como para poder generar dinero. La verdad es que ese tipo de juegos a mí no me gustan, los que son free to play, porque siento que siempre me están tratando de presionar y como de abusar de mí para que pase por caja. Y no se me hace como una forma buena de manejar la monetización del juego. Lamentablemente estos son los juegos que tienen más éxito, que hacen más millones de dólares, como el Candy Crush y juegos de ese tipo, que generan cantidades súper absurdas de dinero. Pero pues tristemente ahí van a seguir, mientras la gente siga pagando por ellos, pues van a seguir existiendo. Así como también existen juegos que son más orientados a consolas, que son juegos a los que se les conoce como AAA. Que un AAA se refiere a un juego de alto presupuesto creado por un estudio importante que tiene una experiencia súper elaborada, sofisticada y bien planeada para la consola. Así también hay juegos que son familiares, juegos que son para adultos. Como ahorita te comentaba, pues hay juegos que son violentos como Mortal Kombat o que hablan de temas sexuales o que no son para niños, pues definitivamente. Así que esta concepción de que los juegos de video son cosas de niños está muy en el pasado, es algo que ya no se usa para nada. Tenemos una industria tan grande que se lanzan decenas o cientos de juegos al mes. Estos juegos son de todo tipo de género, para todo tipo de edad. Y también de esto de los videojuegos violentos proviene esta discusión que siempre está la polémica de cuando, como te comentaba al principio de esta plática, hay un tiroteo y cosas de este tipo violentas, la gente siempre se las adjudica a los videojuegos. Que porque está el juego de Mortal Kombat y que por eso le arranca la cabeza al mono y tú también quieres arrancarle la cabeza al mono en tu vida. Lo cual, si lo piensas, también está bastante mal esa forma de pensar, porque los libros de historias de terror, por ejemplo, o de historias de perversión, como las cosas que escribió el Marqués de Sade, también las películas slasher, las películas gore, las películas de terror en general, violentas, de acción, también son súper violentas las películas de antes, siempre han existido. Y la gente no dice, oh, hubo un tiroteo, de seguro fue porque esta persona miró Robocop en los 80s y está súper violenta. Es real, Robocop está súper violenta, más de lo que lo recordamos. El punto es que sí se le adjudica a los videojuegos cosas negativas de la conducta de las personas, pero cosas positivas no. Yo personalmente toda mi vida he jugado juegos de video. Toda mi vida he visto películas de terror. A mí me encantan las películas de terror, las slasher como las de Viernes 13 y todas esas me encantaban. Incluso era como que una tradición familiar ver películas de terror. A nosotros en mi familia nos gusta mucho el cine de este género y lo disfrutamos mucho, y sobre todo cuando es una película que sí está bien hecha, porque pues el cine de terror suele ser muy malo. Pero bueno, el punto es que lo que te quiero decir con esto es que yo soy una persona 0% violenta. Soy una persona que está súper en contra de la agresión física y verbal y demás. Y que pues no tiene nada que ver con el hecho de que toda mi vida he tenido mucho contacto con este tipo de medios que son agresivos, que son violentos. Pienso que pues al final depende mucho de tu formación y de la persona que eres. Hace algunos años se publicó un estudio supuestamente científico en el que se hablaba de la correlación entre los videojuegos violentos y la conducta violenta de la gente. Y de ahí fue algo que por unos años la gente se agarraba mucho para poder justificar el hecho de que los videojuegos te hacen violento y bla, bla, bla. Sin embargo, un par de años después de que esto se publicó, la misma entidad que hizo el estudio desestimó el estudio mismo porque estaba sesgado, porque era manipulador y porque no estaba tomando datos reales para su escritura y que pues no valía, básicamente. Lo malo es que la gente detractora de los juegos de video sigue hablando de ese estudio como si fuera válido. Y pues no es así. Sigue siendo como una justificación hacia el odio contra la gente que juega videojuegos. No entiendo por qué a alguien le tendría que molestar que alguien dedique su tiempo a jugar un juego de video. Es como si yo fuera muy enojado con alguien. ¿Por qué lees ese libro? Deja de leerlo. Es malo. Te va a pudrir el cerebro. Ni al caso, ¿no? Pero pues así la gente, ya sabes, ¿no? Al respecto de este asunto de los juegos de video, de la forma en la que se satanizan, de esos estudios que existieron en el pasado y de cosas positivas de los videojuegos, mi queridísima Ofelia Pastrana tiene un video relacionado con esto. Te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas ir a mirar. Está súper padre.
Me abrió mucho los ojos ella respecto a muchas cuestiones que, aunque yo pensaba, no había como un fundamento para mí real de por qué los juegos de video eran buenos, incluso muy positivos para las personas. Pero bueno, ahí Ofelia lo platica, está súper interesante. Cuando termines de ver este video, míralo si te interesa. Seguramente vas a encontrar muchos datos muy padres ahí para poder reflexionar. Y pues de todo esto, creo que una de las conclusiones interesantes que se relacionan con los videojuegos en la actualidad es que la mayoría de las personas a las que no les gustan los videojuegos es porque nunca han jugado un juego de video. Casi te puedo asegurar que si a una persona anciana le das un juego que pueda ser divertido, que no requiera como que mucho estar entrando en contacto con estándares de videojuegos complicados y así, le va a gustar y lo va a jugar. Yo recuerdo muy bien que mis papás, desde que yo era niño, jugaban juegos de video. Actualmente mi mamá juega juegos en el celular. Yo me acuerdo mucho que a ella le gustaba Candy Crush y que estaba como que súper obsesionada con él. Te digo esto para que te des cuenta de que ser gamer no es un sinónimo de ser freak. Tampoco es un sinónimo de ser un asesino en potencia. Y como todo, una persona saludable de manera mental, psicológica, no tendría por qué tener conductas psicopáticas o cuestiones de ese tipo solamente por el jugar videojuegos. Si la persona ya tiene una predisposición psicológica desde su nacimiento, pues probablemente pueda desarrollar alguna conducta mala de este tipo. Pero esto es porque esa persona en particular, no es por el videojuego en sí mismo. Otra cosa que quiero comentarte y que quiero que te lleves de esta plática es que más allá de que te puedan gustar o no los videojuegos, en la actualidad sí existen datos científicos de cómo los videojuegos incluso son cosas buenas y positivas para las personas de manera tanto psicológica como psicomotriz. Una de las ventajas más básicas de los videojuegos es la mejora en las habilidades para resolver problemas, acertijos, razonar, el pensamiento lógico. Incluso los videojuegos son muy buenos para que las personas aprendan idiomas. Probablemente tú, si perteneces a mi generación o tienes más o menos mi edad o eres un poco más joven, te habrá tocado que los juegos antes no se localizaban. Antes no estaban en español, no estaban en ningún idioma que pues de manera normal tendrías por qué saber. Estaban en inglés o en japonés. Y esto provocaba que tú, en tu intento de querer entender el juego, te pusieras a investigar o a interpretar o tratar de entender qué es lo que decía. Y poco a poco comenzamos a aprender el idioma. Yo personalmente muchas de las palabras que sabía desde mi adolescencia las aprendí de un videojuego, las palabras en inglés me refiero. También los videojuegos, otra ventaja que nos dan es que son una actividad recreativa en grupo o en familia y permiten que la gente pueda socializar y que se creen vínculos afectivos a través de esas actividades. O sea, el ir el fin de semana a jugar Mario Party con tus amigos y reírte y demás permite la convivencia entre las personas, porque si lo piensas, ahora vivimos en un mundo en el que todos están como ensimismados en sus dispositivos y estás en el restaurante y no volteas a ver a la persona porque estás muy ocupado con el celular. Y los videojuegos son un medio que ayudan también a que la convivencia ocurra, a que las personas interactúen entre sí. Otra de las ventajas de los juegos, fíjate cómo son un chorro. Otra de las ventajas de los videojuegos es que ayudan a trabajar en la persistencia, la tolerancia al fracaso y el manejo del estrés y de la violencia. Los juegos te enseñan a que si tú fracasaste, puedes volver a intentarlo. Y puede ser que sean muchas veces las que fracases, pero todo el tiempo puedes volver a intentar. Te ayudan a poder ser persistente, a entender que el que fracases no siempre es el final de tus oportunidades. Y son lecciones que son importantes aprender desde que eres joven. Incluso hay estudios que hablan de cómo los juegos que se juegan en equipo, en línea, por ejemplo, permiten que las personas aprendan a organizarse, a delegar el trabajo. Y esto todavía se marca más, es como más claro en los juegos en los que existen roles. No sé si lo sabías, pero hay muchos juegos actuales en los que los jugadores al momento de entrar en un equipo tienen que formarse siguiendo un rol. Es decir, hay uno que se encarga de proteger el área, hay otro que se encarga de sanar a los que están heridos, hay otro que se encarga del ataque, entre otras cosas. Hay muchos roles dependiendo del juego, pero esto es súper importante porque ayuda a que las personas desde muy pequeñas aprendan que existen roles al momento de trabajar en conjunto con otras personas y que no siempre el que tiene el foco de atención es el más importante o es el único que importa, que no siempre solamente es el héroe el que se va a llevar los aplausos, sino también el que estuvo detrás allí encargándose de planear, el que estuvo allí curándolo para que no lo mataran, ¿no? Y ayuda a que las personas puedan entender que existen estos roles en la vida y que está bien, que no siempre vas a ser tú el que va a estar adelante de todos y que aprendas a trabajar en equipo. La verdad es que no sé qué tanto se tenga que jugar para considerarse gamer. Traté de buscar ese dato pero no encontré nada muy específico.
pero definitivamente creo que yo soy un gamer. Yo puedo decir que soy una persona gamer de toda la vida y no me arrepiento para nada de haber invertido mi tiempo en muchos videojuegos que yo he jugado, que me han enseñado muchas cosas y que me han servido de mucho. Y ya nada más para poder hacer una síntesis de todo esto que hemos estado hablando. Para empezar, los videojuegos son un entretenimiento. Es una industria enorme, genera cantidades absurdas de dinero, que además de ser divertidas te ofrecen ventajas en muchos tipos de actividades, te sirven para poder aprender también y te ayuda también a poder socializar. Ahora que tenemos juegos para todos gustos, no hay pretexto. Puedes utilizar algún videojuego incluso para aprender un idioma. Y también otra cosa es que los jugadores, los gamers, no son personas freaks, no son personas raras. Ese es un concepto también ya muy obsoleto. El videojuego es un entretenimiento como cualquier otro, como te lo decía antes. Hay gente a la que le gusta jugar un juego de mesa, a la que le gusta jugar fútbol, a la que le gusta jugar cartas, a la que le gusta leer. Bueno, pues los videojuegos no son más que otro medio de entretenimiento que puede servir como lenguaje, tanto para la comunicación, como el divertimiento, como el aprendizaje en general de lo que sea. Simplemente es un medio que lo podemos utilizar. Y bueno, todo esto me recuerda algunas de las anécdotas de mi familia. Ahorita te platicaba acerca de cómo desde pequeño jugaba videojuegos con mis papás, con mis hermanos. Y esto me lleva a un tema que quiero tocar para la próxima semana. Es un tema que va a estar medio intenso, por eso el tema de hoy y el anterior han sido más relajaditos. Porque el que viene pues habla de algunos recuerdos familiares, de cosas muy intensas pero de manera positiva que te quiero platicar, porque creo que hay mucho que aprender también de ahí, que creo que es bonito también recordar las cosas buenas que nos han pasado en la vida, y esto está muy relacionado con recuerdos de mi familia, así que la próxima semana vamos a hablar de eso. De momento tu actividad para esta semana va a ser platicarme cuál es tu videojuego favorito, o si has jugado algún juego de video que te haya obsesionado, o que te haya hecho enojar, o que te haya gustado, que te haya hecho reír. Platícame de cualquier experiencia videojuegabilística que hayas tenido ahí en los comentarios para poder aprender de cosas nuevas, de videojuegos que yo no conozca, o de cosas que tengamos en común que hayamos jugado todos. Me va a dar mucho gusto leerte, poder platicar de este hobby que tanto me apasiona y que tanto le gusta a tanta gente en el mundo. Por el momento me despido y recuerda lo que siempre te digo, que es algo súper importante y que trato de recordarlo todo el tiempo porque quiero que lo tengas en cuenta, que es que en la vida hay una cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es esa? Ser feliz. Así que te dejo eso, nos vemos la próxima semana para seguir platicando por aquí. Nos vemos. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. Este programa puede ser escuchado en 8 bits si se introduce el código Konami durante la pantalla de carga.